que es el prolapso rectal. Había una foto de uno de mis pacientes en donde hubiera querido que vea, era un paciente de 28 años, en donde había un prolapso rectal, principalmente producida por la parte de lo que es el taconamiento de las heces a nivel de lo que es la parte del canal del recto y el mismo recto, que produce realmente la parte de lo que es un fecaloma. El paciente tanto puja produce debilitamiento de lo que es la pared muscular. Entonces, ese debilitamiento al mismo tiempo produce la rotura de algunas fibras musculares que hacen que el recto salga como un embudo hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, ¿no?, a mis exalumnos que estaban conmigo rotando en la parte de cirugía, ustedes ven a este paciente, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, ni modo que agarres un guante y lo metes así, ¿no? Entonces, si lo metes de esa manera, el recto va a entrar, pero va a haber heces ahí, no vas a poder introducir el recto nuevamente. Vas a tener que realizar una suspensión, lo mismo que hacemos una vesitopraxia cuando hay un descenso de lo que es la vejiga biliar. ¿Ok? Obviamente conlleva muchas patologías. Muchas veces cuando el recto sale, ¿qué pasa? El recto sale sangrando, ¿no? Y obviamente también produce la parte de lo que es la erosión de estos, ¿no? ¿Qué más? Dime. ¿Qué te parece que puede generar pus en las heces? ¿Pus? No. No. Pero puede dar lugar a un edema. ¿Sí? Entonces, ahí habíamos visto el cuadro clínico, ¿no? La falta de una infección intensa. ¿Y cómo diagnosticamos, por ejemplo, una trichura? Mediante exámenes coproparasitológicos, en donde yo debo determinar concentración por métodos cuantitativos, contar el número de parásitos que hay en las heces por campo, ¿entendido? Entonces, dependiendo del número de parásitos que hay en las heces, yo voy a realizar el tratamiento, ¿ok? Por tanto, entonces, ¿qué implica normalmente evaluar la carga o el número de parásitos? A eso llamamos carga parasitaria. Esto implica normalmente determinar si esto es una infección leve, una moderada, o es una infección masiva, ¿ok? Entonces, cuando normalmente estos gusanos redondos, los nematodos, se encuentran, ¿no?, o se observan a nivel de las heces por cualquier otra técnica, especialmente por tamizado, para realizar este tipo de técnica, yo debo introducir un tubo a través del recto para ver la integridad de la mucosa de lo que es el recto, una rectosigmoidoscopia. Pero en el caso de su paciente, por ejemplo, que tienen ustedes ahora para la experimento, que es un paciente que tiene enfermedad de Crohn, está contraindicado realizar una rectosigmoidoscopia. ¿Por qué está contraindicado? Porque tiene inflamación de las paredes del intestino grueso. Ustedes meten el tubo, olvídense, va a empezar a sangrar. Mejor no meterse en camisa de 11 varas. ¿Entendido? Entonces, no puede hacerse una rectosigmoidoscopia, pero sí está indicado realizar una laparoscopia. ¿Entendido? Pero la laparoscopia no llega hasta el intestino grueso, puede llegar hasta el intestino delgado. ¿Ok? ¿Qué más? En caso de que haya prolapso rectal, obviamente cuando sale el recto, ustedes van a ver ahí las larvitas, los gusanitos ahí de lo que es estos parásitos. El diagnóstico, ya hemos dicho, se hace un recuento de los huevitos por gramo de heces. Si agarro un gramito de heces, debo ver en ese campo de microscopio cuántos parásitos hay en ese gramo. ¿Entendido? Puede que un gramito tenga 50 parásitos. Debo revisar. Normalmente se les pide casi 50 gramitos de heces. Es un vasito que se les pide, ¿no? Y a veces cuando se les pide muestra a las mamás de heces,
agarran y le meten una cuchara llenita y lo llenan todito el vaso. Y eso es más de 50. Entonces, ¿qué hace el bioquímico? Tiene que agarrar con una cucharilla, agarrar y medir 100 gramitos, 100 gramitos, 100 gramitos, ¿ok? Y ver por gramo cuántos parásitos hay en ese gramo de heces, ¿no? Ahora, si yo diagnostico una infección leve, voy a encontrar menor a 5.000 huevos, ¿sí? Debe ser menor a 5.000 huevos. Si es una infección moderada, debe estar entre los 5.000 a 10.000 huevos. Y si es una infección masiva o intensa, debe ser mayor a 10.000. Muy intensa, más de 30.000 huevos de estos parásitos. ¿Ok? Entonces, siempre se diagnostica número de parásitos en gramos sobre 200, ¿sí? 200 campos, ¿ok? Entonces, si no realizo una rectosigmoidoscopía y está indicado una laparoscopía que me va a ayudar solamente a llegar a su intestino delgado, ¿qué otro examen me es útil? Una colonoscopía, ¿ok? ¿Qué hago con la colonoscopía? Meto un tubito similar al laparoscopio y saco muestritas de lo que es la mucosa del intestino grueso, pequeñas biopsias, para realizar pequeñas biopsias, y cuando yo extiendo esas pequeñas muestritas, ahí dentro de la mucosa voy a ver la presencia de estos gusanitos, ¿ok? Entonces se dice que los gusanitos van a estar a nivel de lo que es la mucosa, especialmente van a ser de color, miren, de color gris rosado, ¿no? Que normalmente miden 4 centímetros de largo y que van a estar a nivel de lo que es, les voy a mandar ahora un videito y van a ver cómo, ahorita van a ver de un paciente que los estudiantes del día lunes del regular han resuelto este caso y van a ver cómo estas lombrices van arrastrándose a nivel de lo que es el intestino grueso y van descendiendo desde el esófago, laringe, faringe, ingresan hacia el estómago y cuando vean, van a decir. Y en un paciente de 80 años, hubiera querido que resuelvan ese caso, pero no es el caso. Pero van a ver, les voy a mandar enseguida ese video, que yo lo tengo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial para esta patología? Por ejemplo, una amebiasis, ¿no? Una entoameba coli, ¿no? Una disentería basilar, una colitis, un C-ratio. El tratamiento para trichuras, a partir del uso de lo que es el mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas, o albendazol, 400 miligramos por vía oral durante 2 días. También está indicada la parte de lo que es la ivermectina. ¿Qué hace la ivermectina en estos gusanitos? Normalmente lo que hacen es inhibir la contracción de la musculatura del gusano. Hace de que este gusano no pueda migrar hacia los otros órganos. Lo mantiene ahí quieto. Es como quien dice, dale un primer taqueazo y lo vuelve sonso el gusano ahí, como el Mike Tyson, ¿no ves? Ahí. Pero para aniquilarlo, si la ivermectina lo está deteniendo, tiene que haber otro medicamento que me ayude a darle un combazo final, ¿no? Y en este caso yo voy a utilizar el pamoato de pirantel o la piperacilina, ¿ok? Que va a tener esa misma acción. Entonces, ¿cómo corrijo el prolapso rectal? Principalmente, lo primero que tengo que hacer es disminuir primero la carga de parásitos. Si es leve, si es moderada, si es intensa, si es masiva, ¿ok? Y debo mejorar especialmente el estado de nutrición de este paciente. Si bien tiene una distensión abdominal, una pequeña anemia, ¿qué tengo que equilibrar? La parte del estado nutricional. Puede que este paciente con esas pequeñas hemorragias esté cursando con una anemia, con un cuadro de deshidratación, de
un cuadro de desnutrición especial. Porque si vienen estos gusanos, cuando se alimentan, ¿quién engorda? El gusano. Mientras siga comiendo, el gusano se va a seguir multiplicando. ¿Se dan cuenta? Si deja de comer, ¿quién se hace daño? La persona, no el gusano. ¿Ok? Entonces, puede reducirse de manera manual, como les he dicho una vez que se hace. Una vez yo le he hecho agarrar a mi residente, le digo, cuando viene ese joven, le digo, ¿cómo vas a tratar a este paciente que tiene prolapso rectal? Y si, ni siquiera se hizo ese prolapso en la casa, se hizo en el hospital. Fue a abortar, fue al baño y tenía heces demasiado duras. Entonces, ¿qué pasó? Tanto pujar, agarró el inodoro, hizo esto, así como yo estoy haciendo, pujó tan fuerte que el recto, juntamente con las heces salió afuera. Y le digo, ahora, ¿cómo tú vas a tratar a este paciente? Doctora, no sé qué voy a hacer. Fíjate si está sangrando. Y se fijó, y al ver que estaba sangrando, vio pequeños gusanitos caminando. ¿Qué vas a hacerle? Ni modo, vas a tener que colocar 10 guantes para meterle manualmente. Sí puedes meter, pero si hay esa endurecidad, eso ni aunque le metes con un combo, pues ya. ¿Verdad? Eso es así, ¿no? Especialmente en aquellos pacientes que tienen estreñimiento crónico, mucho. Esos tienden a producir prolapso rectal, ¿no? Es muy frecuente que se produzca esto. Entonces, reduzco manualmente la parte de lo que es el recto. Una vez que he reducido, acá hago este puñito, miren, si el recto ha salido, lo único que hago es agarrar y meter. Pero al meter, lo único que hago es apretar la parte de lo que es la piel del pie interruptio para que no salga de nuevo. Es como agarrar y colocarle supositorio a la persona de manera que no vuelva a pujar, ¿no? Pueden reducir con eso, pero en el transcurso de las 3 horas, otra vez ¿ok? Hasta que no tratemos estos cuadros. Ahora, ¿puedo sujetar el recto afuera? Una vez que ya he reducido, ¿qué tengo que hacer? Agarrar la parte de lo que es el esparadrapo que utilizamos para vendarnos los deditos y hacer un anillito alrededor de lo que es el recto y sujetar a nivel de lo que es el esfínter. Y recen que en el lapso de que ha salido ese prolapso rectal no haya formado una fístula o un hemorroide. No se olviden que la rectal media y la rectal inferior pues están a ese nivel y obviamente son las que más van a sangrar porque van a ser tributarias de lo que es la ilíaca interna, ¿no? Entonces, gracias. ¿Cómo prevenimos? En estos pacientes lavando las manos, dándoles agua potable. Ahora van a reducir más el consumo de agua, ¿no? Imagínense, vamos a estar peor que patos dentro del agua con charcos ahí. Si no hacen llover, por Dios que hagan llover de una vez. Hay que hacer hervir siempre el agua. No el hecho de calentar el agua en la ducha quiere decir que está estéril esa agua, ¿no? Solamente está caliente, no está hervida, ¿no? Lavar las frutas, verduras antes de comerlas siempre. Y si no tienen el cuidado de lavar, agarren DG6 y échenlo un poquito. O tengan el cuidado de echar un poquito de lo que es hipoclorito de sodio con agua, ya está. O prácticamente lavar bien, ¿no? Y la eliminación de excretas. Hay que dedicarles a los pacientes que especialmente tengan donde desechar la parte de sus desechos orgánicos, ¿no? Los pozos ciegos a la postre se convierten pues también en una área de contaminación, ¿no? Hay todavía, en el campo allá. Entonces vamos a hablar ahora de las usinales.
que es otro tipo de parásitos, que normalmente son conocidos también como anquilostomiasis o anemias tropicales, ¿no? Esta enfermedad es muy característico de la China y se caracteriza principalmente por el cambio de color de la piel, ¿no? Por eso a los chinitos les dicen, ¿no? Pálidos, les dicen, ¿no? Porque ni son amarillos ni son blancos, son cremitas, ¿no? Son de ese colorcito. Entonces, esto debido a que se produce una anemia macrocíclica y obviamente es también característico a nivel de lo que es Egipto. El enfermo, el paciente que tiene esta enfermedad de la anquilostomiasis, normalmente se caracteriza también por la presencia de estos gusanos, cuyo medio de transmisión está también a través de lo que son las heces infectadas por huevos y larvas de estos gusanos que ingresan a través de la piel, a través de lo que es el tejido, la parte de lo que es la epidermis, la primera capa. El agente epilógico es el minto de la familia Ankylostoma y existen dos entidades relacionadas con él: el Ankylostoma duodenali y el Necator americano. Ambos tienen un tamaño similar, 10 milímetros de longitud. ¿Cuál es la principal característica? Fíjense de lo que es el anquilostoma. Parece un plátano, ¿no ve? ¿O no? Sí, ¿no ve? No van a comer plátano. Los adultos son similares. No se distingue si es hembra o si es macho, ¿sí? Son normalmente gusanos de forma cilíndrica, miden 10 milímetros de largo y son de color blanquecino. Los machos, fíjense, su extremo posterior del macho normalmente presenta este ensanchamiento radial con prolongación en forma de deditos, similar a los que tienen los batracios, las ranitas, ¿no? Denominada bursa o bolsa copulatriz, que le sirve principalmente para prenderse a la hembra y producir el acto de copulación. Es a través de este segmento que van a copular. Las hembras, que son estas, miren, son distintas, ¿no? Miden más o menos entre 2 a 4 milímetros de largo, ¿no? Son más gruesitas que los machos. Tienen, miren, dientes o placas que les sirven de órganos de fijación o órganos de corte, ¿no? De lo que es la mucosa intestinal, por eso sangre. ¿Ya? Las hembras sí son dañinos, ¿no? Aunque dicen, lo más chiquitito produce dinamita y son polvoritas, ¿no? Deben tener razón en algo. Entonces, cuando estos gusanitos se prenden a la mucosa a través de estos dientecitos, hace que erosione la pared, sangre y por tanto estos se fusionen juntamente con la parte de lo que es el sistema de complemento y que eviten la parte de lo que es la coagulación de la sangre. ¿Ok? El anquilostoma duodenale es uno de los gusanitos más gruesos y larguitos. La hembra normalmente llega a medir entre 9 a 15 milímetros de largo. El macho mide más o menos de 7 a 10 milímetros de largo. Tiene un extremo anterior que es recto, un cuerpo, miren, en forma de C. Tiene una cúpula bucal con dos pares de dientes puntiagudos, así como están viendo, parecen guampiros, ¿no? Y una bolsa copulatriz. Entonces, tienen dos estadios, el de huevo, fíjense que tiene una doble capa, ¿no? Y la tapa larval, ¿no? Y esta es la característica que tiene el gusano adulto. El Necator americano, a diferencia del anquilostoma, es un gusano más delgadito, tiene menor tamaño
La hembra llega a medir miren, de 9 a 11 milímetros de largo y el macho de 5 a 9 milímetros de largo. Tienen una curvatura inversa en forma de S especialmente, una cúpula bucal con pequeñas placas constantes, no tienen dientes como los anteriores y una bolsa cupulatriz que tiene prolongaciones largas. También tiene dos fases, la parte de lo que es el huevecillo, que contiene la larva ahí ya, y esta etapa larva. Los huevos de ambos, tanto del Decatur americano como del Ankylostoma duodenale, son de forma ovalada. Ambos pueden confundirse de la misma manera, aunque por el color podrían diferenciar. El Ankylostoma tiene un color así gris amarillento, en cambio el Decatur americano tiene esta forma, ¿no? Gris porráceo, ¿no? Son ovalados, tienen una membrana única y presenta blastómeras acá dentro de lo que es el. Y las larvas, fíjense, del Decatur americano tiene la forma de larva ratiforme, en forma radiada, por de ahí viene el nombre de ratiforme, y la parte de lo que es el Ankylostoma tiene una larva filariforme, alargada, ¿no? Ambas, tanto para el Ankylostoma como para el Decatur, estas larvas suelen formarse en la tierra, no en el intestino de la persona, en la tierra. Y una vez que ingresan por la piel, ahí es donde van a dejar o van a producir los huevitos que van a ser depositados en la piel. El ciclo de vida se caracteriza porque su hábitat definitivo normalmente lo constituye el intestino delgado. Puede permanecer ahí juntamente con las tenias, con las amebas, prácticamente por más de 10 años sin producir sintomatología, hasta que los huevitos deciden eclosionar. ¿Y dónde? O son eliminados por la materia fecal para dar origen a esos dos tipos de larvas, a la rapidiforme y a la filariforme. Ambas, tanto la ratiforme como la filariforme, suelen penetrar a través de lo que es la piel para luego volverse adultas. Entonces, los gusanos adultos se fijan en el intestino delgado, en el duodeno, a nivel de lo que es el yeyuno, ¿no? Y pueden ahí vivir durante 5 años y luego soltarse, avanzar hasta prácticamente, dime Felipe. Estamos hablando, o sea, en el ciclo de vida estamos hablando de los dos. De los dos, porque son similares, ¿ok? Hasta los 5 años, y el Decatur americano puede vivir hasta 10 años ahí, 17 años, mucho tiempo, ¿se dan cuenta? Y proliferar, obviamente, a través de las heces, caen en la tierra, y prácticamente, si hay un ambiente y una temperatura adecuada, estos huevitos, a 20 o a 30 grados, se revientan y se convierten en larvitas, ¿ok? Entonces ahí está el ciclo de vida de la parte del Ankylostoma y el Decatur, que son las mismas, a través de esas, que son depositadas en la tierra. Va el agricultor sin zapatitos, pisa la caquita, las larvitas entran por su piel. Mire, planta del pie, entra por ahí y va proliferándose a partir de lo que es los demás. Una vez que ingresa, a través de esas dos larvas, tanto la ratiforme como la filiforme, da lugar a la formación de los huevos a nivel del duodeno y del yeyuno. Dentro de lo que es estos huevitos hay estas blastómeras, ¿no? Y posteriormente, nuevamente comienza el ciclo. Miren, ahí está este paciente. Miren, entran por la piel, miren, donde desaparecen arterias, parecen capilares que están superficiales, ¿no? Y son gusanitos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen, entran por la piel de los deditos, van por vías subcutáneas, simulando el trayecto de arterias y venas, ¿no? Producen prácticamente un eritema, porque el hecho de que caminen hace de qué?
la persona se rasque, producen edema, eritema, muchas veces tanto rascarse para producir pápulas, vesículas y pústula. Luego llegan a nivel de lo que es el pulmón, donde producen una reacción inflamatoria, producen una células polimorfonucleares que van posteriormente a producir hemorragias, formación de cavernas a nivel de lo que es el pulmón, hasta producir focos neumónicos. En el intestino, fíjense, a nivel del duodeno, ahorita me voy a acordar, les voy a mandar enseguida y cuando entren a clase me van a decir ese video. Se fijan a nivel del duodeno y allí hay uno produciendo una lesión inflamatoria de tipo mecánica. Eso quiere decir que el alimento que está siendo prácticamente triturado a nivel del estómago no puede pasar el duodeno, se queda ahí porque hay una obstrucción. ¿Ok? Y obviamente va a producir dolor. Un cuadro característico de estas dos entidades es la anemia. Cada parásito es responsable de producir sangrado. ¿Por qué? Porque usa para poderse nutrir la sangre del mismo paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas van a tener? Normalmente cutáneas, produciendo un cuadro de dermatitis en las áreas por donde va a ingresar el gusano, cuadros pulmonares similar a la que produce la ascaris lumbricoides en el pulmón, que es el síndrome de Loeffler, ¿no? Caracterizado por una hipereosinofilia, ¿no? Fiebre, tos, expectoración, hemoptisis, que muchas veces puede confundirse con cuadros de neumonía o asma. ¿Ok? También produce manifestaciones intestinales acompañadas de dolor epigástrico, náuseas, pirosis, sangre oculteneses y diarrea. ¿Ok? Ahora, la anemia y la desnutrición es muy común, especialmente en pacientes, en niños que viven, por ejemplo, en África, en la India, en Asia, ¿no? Se caracteriza por debilidad física, palidez, retraso en el desarrollo de la estructura, en la parte de lo que es el retraso mental, disnea, cuadros de lipotimia, parestesias, anorexia, ¿no? Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, en esta fase, en edad preescolar, para desparasitar cualquiera de estos dos, tanto el anquilostoma como el Mecatron americano, se requiere una desparasitación aproximada de 6 meses para poder tratar a estos pacientes. Inclusive puede extenderse hasta los 3 años. No cura con una sola toma o con 2 tomas, ¿no? Puede recibir. Puede afectar aparte lo que es la inmunidad, el sistema inmunitario de la persona, sí, porque está migrando hacia pulmón, está migrando hacia la parte de lo que es el intestino, en donde vamos a poder nosotros detectar IgG, ¿ya? Dime. Para la alimentación durante este semestre va a tener una dieta específica. Va a estar acompañada por un nutricionista. ¿Ok? Diagnóstico clínico. Que se basa principalmente en lo que es la sintomatología de los pacientes. El laboratorial, con un coproparasitológico, especialmente para la detección de mucinaria, que deben dar resultados de copro negativo. Si bien se hacen seriados, hasta llegar a negativo, ¿ya? Pueden repetir estas cosas. Y el reconteo de huevos para la identificación de larvas a través de la eosinofilia. Epidemiológicamente, miren, predomina en área rural, tropical, húmeda, en personas que caminan de forma con los pies descalzos, en agricultores, en personas que
se encargan del cultivo de café, cacao, banana, el Chapare allá. Las plantaciones de plátanos. ¿Cómo prevenimos? Usando calzado, evitar el contacto de la tierra, especialmente en niños, ¿no? Y el uso de letrinas. Tratamiento también con besmidazoles, mebendazol, albendazol, flubendazol. Campañas de control con el uso de dosis única de albendazol de 400 miligramos o mebendazol de 500 miligramos, ¿no? El mebendazol podemos dar 100 miligramos día por 3 días. El albendazol 400 miligramos día por 3 días. O el flubendazol 300 miligramos día por 2 días. También está recomendado el palmoato de Pirantel, fíjense, 3 días consecutivos. Aquí se conoce como Noxon o nitrosuxamida, también es el otro nombre que tiene. El mebendazol, ¿cuánto dijo? 400 miligramos. El pomato de Pirantel, dosis de 10 miligramos kilogramo día, no es teratógeno, eso quiere decir que tiene buena tolerancia. Y para el tratamiento de lo que es la anemia, sulfato ferroso. ¿Ok? Y eso es todo, joven.